Nos llama mucho la atención la forma como vivió la iglesia primitiva allí en los primeros capítulos del libro de Hechos. ¿Cuál era su motivación? ¿Será que entendieron erradamente las palabras de Jesús o algo que ellos anhelaban los hacía a vivir? Y ese estilo de vida es un ejemplo para nosotros hoy. Acompáñenme en este capítulo junto a nuestros invitados. Estamos en el capítulo número 3 de esta nueva temporada, hablando acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a hablar la vida en la iglesia primitiva. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a Lecciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos, capítulo 2, versos del 46 al 47. Gracias por estar en compañía. Ya estamos al aire aquí en nuestro programa Lecciones de la Biblia a través de la TV Nuevo Tiempo y de todas las plataformas que tenemos ahí en YouTube, redes sociales, para que usted no se pierda ningún capítulo. Si no lo pudo ver a través de la televisión, le invito ahí a que pueda estar atento a las redes sociales, a YouTube, y no solamente ver nuestros capítulos, sino también poder compartirlo. ¿Por qué razón enfatizamos esto de los capítulos, ¿no?, de YouTube? Porque el libro de Hechos lleva una secuencia histórica, como una serie. Entonces, si usted se perdió el capítulo anterior, es muy importante poder estar mirando lo que pasó antes para entender mejor lo que vamos a estudiar, por ejemplo, el día de hoy. Y para eso tenemos nuestros invitados. Nos acompaña nuestra amiga Noriani López. Bienvenida, Noriani, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, gracias por la invitación también. De verdad que es un gusto estar acá compartiendo las enseñanzas que nos trae la Biblia. Amén. También Pastor Ernesto Quesada, nuestro panelista. Gracias, un capítulo más por estar con nosotros. Sí, damos gracias a Dios porque vemos que cada vez que abrimos las Escrituras siempre el Señor tiene algo nuevo para enseñarnos. Así es. Bueno, conocerte un poquito más, Noriani, tu acento es diferente al nuestro acá en Chile, que es bastante plano, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde vienes tú y qué realizas en Chile y especialmente tu labor aquí en Nuevo Tiempo? Bien, yo soy de Venezuela, vengo de Venezuela, creo que el acento es un poquito notorio. Actualmente desarrollo control y grabación en radio, edición en algunos programas, pero en realidad soy abogada, abogada venezolana en este caso. Pero muy grato, muy gratificante trabajar para la obra de nuestro Dios y obviamente uno aprendiendo nuevas cosas a medida que pasa el tiempo. Ajá, bueno, entonces eres parte del equipo de aquí de Nuevo Tiempo que está no solo tras las cámaras, sino también tras los micrófonos de la radio. Sí, correcto. Y qué importante también que nuestros amigos les conozcan a aquellos que... aquí hay un equipo, ¿no? Ustedes no los pueden ver, pero hay detrás de las cámaras que se esfuerzan cada día para poder entregar un lindo mensaje, programas que a través de todo Nuevo Tiempo nos esmeramos para que nuestros amigos conozcan del Señor, ¿no? Así es, damos gracias a Dios porque hay jóvenes, bueno, la mayoría de los que están detrás de las cámaras son más jóvenes que yo. Sí. Creo que soy el más antiguo. Sí. Y damos gracias pero eso a Dios. No es difícil. Así. Y damos gracias a Dios porque han puesto sus dones y talentos a servicio de Dios. Así es. Así como Noriani, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar, vamos a comenzar a hablar acerca del capítulo al menos 3. El contexto del 2 es importante, ¿no? Pero a partir del capítulo 3, ¿cómo era la vida en la iglesia primitiva? ¿No? Cómo las palabras de Jesús, las experiencias vividas marcaron, ¿no es cierto?, sus hábitos, sus creencias, de qué forma ellos vivían el diario vivir. Para eso vamos a orar. Noriani, por favor, si nos diriges en oración. Por supuesto. Oremos. Maravilloso Señor que estás en los cielos, Señor.
Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Padre, queremos encomendarnos a ti para que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría y el discernimiento necesario, Padre, para poder entender tus enseñanzas. Acompáñanos, guíanos y esperamos que este estudio, este compartir de tus enseñanzas sea de beneficio para nuestras vidas. Quédate con nosotros, que todo te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. El capítulo 2, verso 42 o el 41 dice que muchas personas recibieron la palabra de Dios, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo quiero comenzar con ese contexto, la palabra añadirse. Yo no puedo vivir una experiencia espiritual sin el sentido de pertenencia, pertenecer a algo, ¿no? La iglesia estaba recién formándose. No significa que no haya sentido de pertenencia, ¿no? ¿Cómo se fue desarrollando este sentido de pertenecer a algo que después fue llamada la iglesia cristiana? ¿Cuán importante es sentirse parte? Noriane, tú vienes de Venezuela, ¿no? Me imagino que extrañas mucho tu tierra, pero es importante aquí sentirse parte de algo. Lo mismo le ocurrió a la gente que era añadida a la iglesia, ¿no? Sí, en este caso tenía mucho que ver la camaradería que ellos tenían, el hecho de que no sintieran que la relación como cristianos se daba solo en el entorno dentro de la iglesia. O en el plano teórico. Exactamente, sino que había un evangelio que era práctico, había un evangelio que iba más allá de lo que estaba escrito y era en este caso demostrar con hechos lo que ya el Señor les había enseñado a los apóstoles en su momento. El verso 42, pastor, dice y continúa, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando de que era importante no solo haber vivido, como dijimos en el capítulo anterior, esa experiencia de entregarse a Jesús, sino que había que perseverar en la doctrina. Había que perseverar en la doctrina. Y cuán importante es perseverar, ¿verdad? Porque muchas veces, por diferentes situaciones, cuando no se persevera, cuando no se repasa, pueden haber situaciones que se van quedando en el camino y nos vamos olvidando de la verdadera comisión, de la verdadera doctrina, una doctrina saludable por sobre todas las cosas. Porque bien sabemos que el enemigo de las almas procurará por todos los medios de tergiversar el mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. Me estaba acordando de la importancia de la mujer de Apocalipsis capítulo 12 que representa a la iglesia, ¿no? La iglesia histórica desde el surgimiento ahí en el Pentecostés hasta la segunda venida, que su fundamento o bajo sus pies está la luna y que está representando la palabra de Dios. Entonces, perseverar en la doctrina no es solamente tener una manifestación del Espíritu Santo, sino que es necesario también que cuando yo vaya a un culto, una liturgia, me sienta en la presencia de Dios, en la persona del Espíritu, o lleno del Espíritu Santo, pero también tenga un culto racional, tenga una experiencia enriquecedora y que confirme aquella fe que nosotros debemos tener y desarrollar siempre en el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Disculpa. Adelante. No, pero tú hablaste de la palabra racional. Es importante también señalarlo porque el apóstol Pablo declara que nuestro culto no es un culto irracional, es un culto racional. Es decir, comprendemos, entendemos y sabemos qué estamos haciendo y sabemos a quién servimos. Por supuesto. Solo quería agregar eso. Bien, y en este caso también que la palabra perseverar abarca que no era cuestión de un solo día en el templo, sino que era un trabajo de día a día. Era mañana, tarde y noche estar en la presencia del Señor, estar en la predicación del Evangelio y compartir, ya como lo habíamos mencionado antes, no solo dentro del templo, sino también fuera del templo. Exacto, y eso los llevó a compartir, porque en algún momento el templo estaba cerrado o dejaba de funcionar, entonces ellos tenían que ahora, dice ahí, compartir el pan, ¿no? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay otro texto que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al verso 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. El compartir en las casas el pan hace mención a tanto lo que era la Santa Cena o la Cena del Señor, pero también a la camaradería. Correcto. ¿Cuán importante es el relacionamiento? Vemos el aspecto de comunión, ya lo vimos, ¿no? Y la comunión es nutrición doctrinal. Yo me encuentro con Cristo, no en una relación mística, sino me encuentro con Él en su palabra. Pero cuán importante es el relacionamiento.
¿Podemos ser islas en nuestras congregaciones? Qué interesante. Sabes que cuando te escuchaba leer la palabra, en realidad los mejores momentos son cuando estamos a la mesa, ¿no? De hecho, los mejores negocios se llevan a cabo en una conversación, en una mesa, en un restaurante. Pero acá es otro el negocio, ¿no? Si lo podemos plantear de esa manera. Dice que la unidad era tan íntima que sentían prácticamente una necesidad. Un amigo mío le llama el evangelismo de la mesa. Porque en esa conversación es donde se cimentaban la doctrina, se cimentaba el amor, se cimentaba la unidad de la iglesia, que era tan necesaria para esos tiempos que obviamente también eran tiempos complicados y difíciles. Bien sabemos que en el contexto que se va desarrollando toda la historia, también hay detractores, hay perseguidores. Por lo tanto, la importancia de permanecer unidos, y no solo en aquel tiempo, me parece que este mensaje también es para nosotros hoy como iglesia. Una iglesia contemporánea necesitamos más de este evangelismo de la mesa, de la comunión entre los hermanos, de poder compartir el pan, o una conversación que nos eleve a la palabra. Creo que es trascendental. Algunos extranjeros estaban yendo a Jerusalén, tienen el encuentro con la palabra de Dios, con Cristo Jesús, se bautizan, son parte de una comunidad cristiana de la iglesia. Y cuán importante es el relacionamiento, Noriani. Tú llegaste desde un país extranjero y aquí tú puedes tal vez, decimos nosotros, poner el dedo o marcar tarjeta para tu jornada laboral, terminas y estás trabajando, estás cumpliendo. Pero si fuera la vida así, volver al departamento, a la casa y listo, cuán importante es este relacionamiento con los pares, a eso nos referimos, ¿no? Con el sentido de pertenecer. Tú perteneces, es tu país, tu familia probablemente también, gran parte quedó allá, pero eso no significa que al estar aquí en el extranjero no vas a pertenecer también a la linda familia espiritual que Dios tiene acá, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí como un ejemplo práctico? Precisamente iba a comentarlo cuando estaba mencionándolo, y es que el hecho de que en la iglesia primitiva hicieran eso es un ejemplo de cuánto más deberíamos hacerlo ahorita. Ahorita hay muchos prejuicios en cuanto al cristianismo y muchas personas piensan que consiste solo en estar en la iglesia y ahí acabó, y punto. Pero no, cuando nosotros vamos y entendemos qué fue lo que hizo Cristo, que fue en este caso hacer amigos, entendemos el verdadero significado de la camaradería y la importancia en este caso. Una de las cosas que más me atrajo a mí para yo poder llegar a Cristo y para yo poder llegar a la iglesia como tal, es que los hermanos, Noriani, ¿cómo estás? Noriani, vamos a tomar once, en este caso en Chile, en Venezuela vamos a almorzar, vamos a cenar, etcétera. Pero eso hace sentir que uno es parte de la familia de Cristo, que uno va más allá de sentarse a leer la Biblia. ¿Y por qué también es sumamente importante? Porque a veces nosotros, para con el público o para con aquellos que no son creyentes, no vamos a tener tanto la oportunidad de sentarnos y decirle, mira lo que dice este versículo, sino que ellos van a percibir el Evangelio a través de lo que nosotros practiquemos con ellos, a través de lo que nosotros les enseñemos con nuestros hechos, con nuestros actos y con nuestra amistad en este caso, porque las personas necesitadas de Cristo lo que más necesitan es un amigo, una persona que los escuche, una persona que los atienda, y yo creo que es una de las mejores formas de predicar el Evangelio y de entender el verdadero mensaje que estaba dando la iglesia primitiva. Y una de las barreras, ellos aprendieron junto con el Espíritu Santo, a derribar muchas barreras, y hoy en día tenemos el individualismo, la falta de relacionamiento, ¿no? Es interesante y hasta tragicómico cuando de pronto uno llega a una casa o vemos nuestra propia familia y todos estamos con nuestros aparatos, dispositivos móviles, estamos juntos pero no estamos conectados, o entre personas, estamos conectados al Wi-Fi, ¿no? Entonces, cuán importante es este relacionamiento en la cultura que vivimos, y dicho de paso, la iglesia tiene, y que lindo sería que nuestros amigos conocieran, ¿no es cierto?, no solamente nuestros templos, nuestras iglesias, sino cuando nos juntamos a compartir en las casas lo que llamamos un grupo pequeño o un pequeño grupo. Jesús les dijo, tienen que ir y predicarle a otras personas, a los extranjeros. Y ellos dijeron, los extranjeros vinieron a nosotros y se han convertido, más de 3.000 personas se convirtieron. Entonces dijeron, bueno, todo se está cumpliendo y ahora entonces vamos a prepararnos para la segunda venida sin dejar de predicar, pero necesitamos estar unidos. Y el estar unidos, por ejemplo, dejaron de trabajar, eran pescadores, etcétera. ¿Y cómo nos alimentamos? ¿Cómo comemos? Comenzaron a vender sus propiedades y era un reflejo del anhelo de ver a Cristo Jesús pronto volver y de permanecer unidos y todas las cosas en común. Claro, y ahora
como no tenían apego a este tipo de cosas, más todavía es porque creían en las promesas que Dios proveería para ellos si es que llegase a faltar. En ese momento muchos tenían mayores cantidades de propiedades y estaban satisfaciendo las necesidades del hermano más humilde. Obviamente no tenían miedo a desprenderse de las cosas. ¿Por qué? Porque ellos firmemente creían en que Dios proveería para ellos. No obstante, no por una falla de Dios, Dios no vino, Jesús no volvió. Y vinieron las persecuciones, los problemas, las dificultades, incluso el hambre, las necesidades, fueron el doble tal vez de lo que ellos y se vieron desprovistos de sus pertenencias, sus propiedades, etc. Ya vamos a ver cómo la iglesia también en la vida cotidiana enfrentó esos desafíos. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por seguir en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde usted que puede ponerse en contacto con nuestro programa a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Inquietudes bíblicas, inquietudes tal vez de la vida cotidiana, pedidos de oración, lo que sea, estamos a su disposición. Estamos orando por usted para que el mensaje de Dios llegue a su corazón y juntos tomemos esas decisiones importantes para que cuando Cristo venga nos pueda decir, ¿no? Venid benditos de mi Padre, te has preparado, has hecho elecciones correctas. Cuán importante es, y por eso es la esencia también de Lecciones de la Biblia, y aún estudiando con mayor razón la vida de la iglesia cristiana en sus primeros inicios, que debiera reflejar también la vida de la iglesia cristiana en lo final de los tiempos. Así es. Una cosa importante también señalar que tenían todas las cosas en común, estaban en camaradería, en comunión los unos con los otros. Alguien podría entender que la iglesia solamente se reunía ahí en las casas para compartir el pan, pero resulta que también era trascendental también para ellos reunirse en la congregación, en la iglesia, y era la costumbre de ellos también hacerlo. O sea, para que no quede la idea de que la iglesia desaparece y solamente nos vamos a reunir en una camaradería, en una casa determinada. Claro. De hecho, perdón, el concepto más claro que refleja, o la descripción que refleja lo que estaban viviendo, se llama iglesias en casas. ¿Por qué? Porque muchos de los que se habían convertido en el Pentecostés, si bien eran judíos, pero eran judíos ya helenizados, que vivían en otras culturas. Entonces, al momento de ir al templo, hasta ciertos patios ellos podían tener acceso. Vieron restringida también su adoración. Y el otro aspecto era la sinagoga. Entonces, la sinagoga funcionaba los días sábados solamente una vez a la semana. Al templo se podía ir todos los días, pero con ciertas restricciones, en el caso de los gentiles que habían aceptado a Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? El concepto de comunidad era muy poco solamente el día sábado en la sinagoga. Y como no todos podíamos ir, sino solamente los judíos, a adorar en el templo, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos? Las casas. Pero ellos lo que hacían en las casas era adorar al Señor, porque dicen, no, compartían el pan y celebraban los cumpleaños aquí, el aniversario. Y cuidado, el relacionamiento social es muy importante, pero nunca va a estar por sobre el deber del cristiano de congregarnos, adorar al Señor en un culto. Y por eso el concepto es más que un grupo pequeño en hechos, que es iglesias en casa, donde ellos desarrollan una liturgia. Y aquí dice, ¿no? Ellos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y como resultado el Señor añadía cada día a la iglesia, claro, porque rompían los prejuicios. Son añadidos a la iglesia, no a la sinagoga, no al templo, sino a la familia, a la comunidad. Ahí, correcto. Entonces, la importancia de congregarse. De hecho, pudimos ver que cuando se escogió a Matías, ¿verdad? Había una necesidad, había una estructura. Estaban los apóstoles, estaban los discípulos, etcétera. O sea, ya se estaba formando la iglesia. Y podemos ver que ahí en el capítulo 3, en el verso número 1, manifiesta ahí también la necesidad que tenía Pedro, junto a su compañero Pedro y Juan. Dice el verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Es decir, era su costumbre no solamente estar reunidos. No se desconectaron. No se desconectaron. Nunca se desconecta
de la sus sinagoga, raíces, en de este sus caso. raíces, claro, Y después lo vemos en Pablo, ¿no? Que cada vez que llegaba a una ciudad predicaba en la sinagoga. o entraba a la sinagoga. Noriani, ahí en el capítulo 3 encontramos a partir del verso 2, ¿no? Un milagro muy interesante. ¿Qué nos relata ahí la palabra de Dios y qué podemos aprender de este milagro? Bien, aquí nos está hablando de cuando Pedro, en este caso, sana a un cojo, a una Ujú. persona que se encontraba básicamente a las puertas de la sinagoga. Y pasa algo curioso acá, y es que Pedro y Juan estaban ya tan henchidos del Espíritu Santo que no temían hacer estos milagros en nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué sucede? Esto obviamente iba despertando cierto revuelo entre la gente, entre los que estaban alrededor, pero ellos aún así seguían adelante, seguían predicando el Evangelio de esta forma práctica, como lo veníamos hablando, y dando el fruto de la comunión que ya ellos habían tenido con su Señor, que en este caso se manifestaba a través de esos milagros, en este caso sanando a este cojo. Podemos ver que aquí hay comunión, perseverancia en la doctrina, hay relacionamiento, el partir y el compartir en las casas, y también hay misión, y es una misión práctica. Claro. El cojo hace lo lógico y lo que estaba acostumbrado a hacer, que era pedir limosna, ¿no? El capítulo anterior estaba diciendo que vendían las cosas y no tenían necesidad. Probablemente Pedro y Juan podrían haber suplido la necesidad del cojo, su necesidad que él estaba reclamando, Monetariamente, que en era este caso. dame una limosna. Pero ellos ven con otros ojos la oportunidad de ayudar a este cojo, no simplemente dándole algo poco y miserable para comer, como es una limosna, sino que ¿qué es lo que ellos le dicen, le ofrecen? Mira, yo trato de transportarme a ese momento porque tiene que haber sido realmente impresionante. Este cojo está pidiendo limosna porque es de lo que él vive. Claro, es su costumbre. Era su costumbre, pero se encuentran con una respuesta: míranos a los ojos. Míranos. Y él los mira esperando recibir lo que estaba acostumbrado, Claro, dinero, en este algún caso. dinero, algo, pero sin Le embargo, brillaron los ojitos ahí para le ver qué brillaron me los van a dar. ojitos, míranos a los ojos. Pero ahí el apóstol Pedro dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira, no tengo oro ni plata, pero tengo algo más, algo que es mucho mejor que el oro y la plata. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Con valentía, con Determinación. determinación. Convicción. Pero ahora hay otra parte, o sea, porque ellos podrían haber sido determinados, haberlo dicho, pero puede que el cojo hubiese reaccionado de una manera. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pero sin embargo hay una respuesta también de parte del cojo. Ahora, ¿cuántas veces el Señor ha querido hacer milagros en nosotros, pero nosotros lo ponemos en duda? Me parece interesante que el cojo, en este momento que relata allí, él no puso en duda nada. Sin embargo, lo único que hizo fue obedecer, levantarse. Dios quiere obrar tantos milagros en cada uno de nosotros, pero también nosotros necesitamos determinación, creer y levantarnos. ¿Cuál fue el resultado? Aparte de la alegría, dice que saltaba de gozo, de alegría. Sí, de hecho acá el versículo 10 ya al final menciona que algunos fueron llenos de asombro y espanto por lo que le había acontecido. Estaban los dos lados de la historia. Estaba el cojo, que en este caso estaba atónito, asombrado por lo que había sucedido, pero siempre estaba la parte del enemigo. En este caso eran los sacerdotes y el resto de las personas. Porque dicho de paso, perdón, fue sanado, iban camino al templo, ¿se acuerdan que leímos a la hora de la oración? Y Pedro y Juan no interrumpieron su trayecto, sino que ahora se les agrega este cojo caminando y va al templo, un lugar estratégico en donde se da testimonio, ¿no? Muchos se asombran. Iba a tener mucho alcance a las demás personas, sí, por supuesto. Y en este caso, obviamente generó también un poco de recelo entre aquellos que siempre estaban intentando como que obstruir el camino del cristianismo, en este caso, y la predicación del evangelio. Y siempre es curioso ver cómo en un mismo campo está el trigo y la cizaña.
y en este caso se dio también notoriamente. Tal como en el ministerio de Jesús también, exactamente, ¿no? Porque estaba desde ahí mismo, del lugar donde había sucedido, siempre estaba alguien intentando como marcar el obstáculo. Y fíjense que el verso 11 dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Este cojo, era tal su gratitud, dice que los tenía abrazados, agarrados, ¿no? Y eso servía también como testimonio. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y a partir del versículo 3 comienza nuevamente Pedro a predicar, esta vez ahora en el templo, y fíjense cuando dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Qué interesante. ¿Cuál es la estrategia de Pedro al decir el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Es el que ha glorificado también a Cristo Jesús. Viste, Pedro nunca va a perder la oportunidad de manifestar su amor hacia Jesús. De hecho, él no recibe la gloria. Dice, la gloria no es nuestra, es Jesucristo. Y cuando comienza a relatar allá, comienza una genealogía prácticamente, declarando de que y esto no es la primera vez que lo dice. Recuerden que en el primer sermón que él señaló, en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés lo señaló también este mismo Jesús. Me gustaría volver a leer el verso, ¿verdad?, que tú compartiste con nosotros. Dice el verso 14, más vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese a un homicida. Está tratando de hacerles comprender qué hicieron. Y fíjense, por ejemplo, el verso 15, y matasteis al autor de la vida. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Estas son como pequeñas cápsulas poderosas, ¿no? Sí, correcto. Mataste al autor de la vida, y para el judío el autor de la vida era Dios. Es Dios, la divinidad. Y que murió, siendo aún Dios, y resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, nuestro maestro era el Mesías. O sea, qué tremendo, todo lo que dice en pocas frases Pedro, ¿no? Hay algo que me parece muy asombroso, y es que Pedro, de todos los apóstoles, siempre fue uno de los personajes más característicos. De hecho, es impresionante ver cómo el que está predicando este mensaje es el mismo que en su momento negó al Señor 3 veces. Entonces aquí también es una muestra espectacular en su máximo esplendor de cómo el poder del Espíritu Santo puede cambiarnos de tal forma que llega un momento en el que Pedro ya no siente miedo, ya no siente temor, ya no se avergüenza del Evangelio. Ya no se esconde. No se esconde, sino que sencillamente le dice a todos, mira, el mismo Dios al que tú crucificaste y el mismo Dios al que tú mataste, por la gracia de Él es que yo he sanado a este cojo. De hecho, no lo hice yo, lo hizo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso porque en poco tiempo, en poco momento, que de hecho esto también muestra que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, las palabras salen por sí solas, y de hecho eso asombraba a la gente, porque Pedro y Juan eran personas incultas en este aspecto, eran personas de poco léxico tan elaborado, nada que ver, sino que eran personas del vulgo, por así decirlo, y las personas estaban asombradas por las maravillas que ellos hablaban. Y como en tan poco tiempo y en una situación que pasó hace unos pocos segundos, Pedro puede predicarles de un Jesús que padeció, de un Jesús que murió pero que Dios lo resucitó, de un Jesús que fue recibido en gloria en el cielo y que también va a volver a venir, y que en este caso es preciso que esas mismas personas que lo habían crucificado se arrepintieran para poder recibir el perdón de sus pecados y para poder recibir milagros y maravillas así como ese cojo las estaba recibiendo en ese momento. Ahora, disculpa, adelante. Mira, es interesante también porque comienza desde Abraham, porque él está preparando su discurso. Claro. Está preparando su discurso. Y está hablándole a los judíos. Le está hablando a los judíos, está preparando su discurso, pero sin embargo también él declara, dice, vosotros lo crucificasteis. Pero sin embargo también en el verso 17 dice que fue por ignorancia. Claro. Lo dice por ignorancia. Y entonces aquí viene a ratificar. Sea, aún tienen la oportunidad. Aún tienen la oportunidad. Ustedes claro. lo ignoraban. Dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Verso 18, mira.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y aquí comienza, ¿no? Dice, esto estaba escrito, o sea, todo lo que ha sucedido no ha sido por casualidad, está dentro del plan del Creador, de Dios. Y Pablo trata Pedro, intenta hacer lo mismo que hizo en el día del Pentecostés. Si vemos ahí, el llamado. Nos ayudas a leer, Nori, ahí el verso 19, por favor. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Interesante, allá en el Pentecostés, 3.000 se convirtieron, o más, ¿no? La tradición dice que ellos contaban solo los varones. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? El contexto era diferente, ahora ellos están en el templo, ¿no? Y fíjense el capítulo 4, verso 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vemos aquí que es diferente, ¿no? Ahora el enemigo se levanta por medio de estos líderes religiosos y terminan en la cárcel. Después dice que conversan con ellos, dice, les prohibimos tajantemente hablar de Jesús y con mayor razón ustedes están prohibidos entrar al templo a predicar. Así es, pero sabes que además de este llamado que hace, él les manifiesta de que Jesucristo volvería, que Jesús volverá. Me devuelvo un poquito en los versículos, porque dice el verso 21, a quien es cierto es necesario que el cielo reciba, verso 20, en el contexto del que ya veníamos, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Lo vuelvo a recalcar, esto no es ignorancia para nosotros, esto estaba escrito. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Y mira lo que dice, como a mí. Él está declarando que es Dios quien le ha enviado a entregar este mensaje. Y ahí está, recapitulando esta porción que estamos estudiando, ¿no? Comenzamos con comunión, vimos la importancia del relacionamiento y ahora vemos un sentido de misión profético. Y ahora yo, dice Pedro, no es casualidad, no es que a mí se me ocurrió, sino que Dios profetizó, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel debía enfrentar estos mensajes. Fíjense, después ellos, son echados en la cárcel. Sí. Al día siguiente viene Anás, Caifás, los escribas, los fariseos, los gobernantes, los príncipes, para hacerles al menos una pregunta. El verso 7 del capítulo 4 dice, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La verdad que nos falta el tiempo para analizar todo, ¿no? Pero leamos el verso 12. Ahí está la autoridad y el poder que ellos estaban y la convicción, ¿no? Su fundamento. ¿Qué dice ahí el versículo 12 del capítulo 4? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, aquí yo también le agregaría el versículo 10, que de hecho Pedro se introduce con toda la seguridad del mundo y les dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces aquí es una muestra de cómo Pedro quitaba todos los méritos que en ese momento podrían haber recaído sobre él y se lo otorgaba todo a Jesucristo en este caso. Y señalando incluso que Jesús es la piedra angular, o sea, es el fundamento. Ahora, después de todo esto ocurren cosas tan maravillosas, porque Pedro era un pescador. E incluso de ahí podemos leer el versículo, dice que él hablaba con tal elocuencia que decían, no puede ser si este es pescador. Entonces la Escritura declara, se nota que estuvo con Jesús. Exacto. Sí. Bueno, fueron soltados, fueron amenazados, prohibido hablar de Jesús. Vamos a ver, nosotros nos vamos a separar un corte y ya vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia maravillosa de cuando Pedro con convicción, él dice, no, en el nombre de Jesús nosotros somos los que predicamos. Ya volvemos.
¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente? ¿Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel, y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ya de regreso estamos aquí en Lecciones de la Biblia, recordando que estamos en el libro de Hechos, capítulo 4. Estamos comentando aquí qué maravilloso, ¿no? El cumplir la misión, vivir la comunión, en comunión, y la relación entre la iglesia, entre los hermanos. El resultado naturalmente va a ser ahí un trabajo en equipo entre el cielo y la tierra. Y cuando el enemigo de Dios, usando a los líderes religiosos, los líderes gubernamentales de Jerusalén, y amedrentan a Pedro y a Juan, los dejan una noche en la cárcel, después los entrevistan y ellos responden en el nombre de Cristo Jesús, en el cual hay salvación, es la autoridad que tenemos. Pero había otro aspecto importante que les daba también la autoridad, que era la evidencia de los milagros que habían hecho. Sin duda. ¿No? Ahora, interesante porque ellos procuraban acusarlos, querían condenarlos. En realidad, yo creo que estos eran hasta celosos porque estaban viendo manifestaciones que ellos no eran capaces de hacer. Claro. Procuraban por todos los medios de buscar algún subterfugio para poder culparlos, pero sin embargo, el verso 14 declara: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y el verso que sigue: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Entre ellos conversaban, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Imaginen la preocupación. ¿Y cuál era el delito que habían cometido? ¿Qué delito habían cometido? Y estaban tan preocupados que se preguntan: ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos argumento. Claro. Y por eso los sueltan sin antes decirles: tienen estrictamente prohibido predicar, hablar de Jesús. ¿Qué es lo que hacen inmediatamente ellos? Y que ahora nos vamos al verso 23. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Por qué van a la iglesia? ¿Por qué van a esta familia espiritual? Ellos sabían que tenían para con estas personas, para con los nuevos creyentes, un sentido de pertenencia que no podían abandonarlos. Y si bien Pedro y Juan estaban encarcelados, ¿quién se iba a encargar en este caso de seguir predicando, de seguir manteniendo el fervor, en este caso entre la congregación? Y por eso ellos vuelven al templo. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba clamando la presencia del Señor en ese momento, y Pedro y Juan lo que hicieron fue seguir predicando a costa de lo que fuera. No importaban las consecuencias. El verso 29 del capítulo 4 refleja que al escuchar el relato de Pedro, de cómo habían sido tratados y lo que le habían dicho, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo aún más hablen tu palabra. Interesante que la actitud es: ¿qué vamos a hacer, Señor? Líbranos. No es queja. Señor, estábamos bien predicando y ahora nos están amenazando. Señor, ahora con mayor fuerza, con mayor denuedo, queremos predicar tu palabra. Y fue lo que ocurrió, ¿no? En el capítulo 5, del verso 17 en adelante, bueno, el verso 12, dice que muchas señales y maravillas fueron hechas. Y aquí ocurre algo bien interesante más adelante, porque nuevamente son echados a la cárcel. ¿Cambió entonces esta vez la actitud de Pedro y Juan el hecho de que nuevamente los hayan encarcelado? Yo creo que si se hablaría de un cambio, se hablaría es para mejor, en este caso en la vida espiritual de Pedro. ¿Por qué? Porque la liberación de Pedro y Juan de la cárcel fue muchísimo más maravillosa que como pudo haber sido en la anterior, porque en este caso un ángel abrió las puertas de la cárcel y ellos fueron libres. Entonces, en este caso, ellos estaban viendo más de cerca la mano del Señor, la respuesta a la oración que habían pedido, y obviamente su relación espiritual con Dios estaba acrecentándose, estaba teniendo más fe cada vez. Y queda en evidencia que aunque el enemigo se levante, Dios es más poderoso. Por supuesto. Pero cuando la iglesia pidió por ellos,
no solo pidió, Señor, protégelos, sino, Señor, queremos predicar con mayor intensidad. Permíteme, es interesante también señalar de que en lo que veníamos conversando, ellos oraban y pedían hablar con mayor denuedo. Si ya hablaban con poder, imagínate ahora cómo era. Les prohibieron hablar, fueron echados nuevamente a la cárcel, nuevamente los sacerdotes los enfrentan y le dicen, bueno, ¿no les dijimos a ustedes que no hablaran más de estas cosas? Y la respuesta de Pedro, te digo, a mí me impacta. Voy a leer el verso 28 diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, nos culpan a nosotros. Pero miren lo que dice el verso que sigue. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque recordemos que los sacerdotes se suponía que ellos deberían hablar palabra de Dios, que eran los que tenían esa responsabilidad, pero la habían perdido, ya habían perdido esa autoridad. Entonces el apóstol Pedro les declara, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque hoy podría suceder, eso podría suceder y está sucediendo. Hay muchos que hablan en el nombre de Dios, pero la verdad es que no es así. La Escritura aquí nos declara que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo nos habla Dios en este tiempo? A través de su palabra. A través de su palabra. Escuchar, leer, escudriñar su palabra. Perseveraban en la doctrina. Es decir, lo que hoy día pueda suceder, lo que hoy día podamos ver, debemos fundamentarlo con un escrito está. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora vemos a una iglesia unida, orando por sus pastores, sus evangelistas, ellos cumpliendo una misión con denuedo, con valentía. Es como decimos, va todo color de rosa. Pero el capítulo 5 muestra que el enemigo no solamente ataca de afuera hacia adentro, sino que también conociendo el corazón del ser humano, el egoísmo, la avaricia, se registra una historia de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. ¿Y qué nos dice eso con respecto a la vida dentro de la iglesia? Bueno, aquí es bastante importante. Esta historia siempre ha sido súper atractiva porque de verdad uno no se lo esperaba. Si era el momento en el que la iglesia primitiva estaba en su clamor, en su mejor comunión, siempre hay algo que puede salir desde adentro y es una alerta para todos los que queremos creer fielmente en el Señor. ¿Por qué? Porque en este caso, si bien estaba ya la costumbre o la tradición de que ya todos estaban vendiendo sus propiedades, todo lo que tenían en sus manos para darlo a los pobres, sale esta pareja de esposos, pero quisieron hacerlo de una forma sucia en este caso, que sabe uno las intenciones que realmente tendrían. Siempre hay alguien que quiere fingir que es buen samaritano, y creo que este fue el caso de Ananías y Zafira. O que alguna práctica religiosa, un compromiso espiritual se transforma en un mero reflejo, algo porque alguien más lo está haciendo. Exactamente. Y vemos que a Dios no le agrada. En el Antiguo Testamento Él dice, misericordia quiero y no los sacrificios, cuando los sacrificios representaban esa entrega por parte del adorador y la aceptación por parte de Dios. Entonces aquí podemos ver que algunos ritos, algunas cosas que son aprobadas y mandadas por Dios, se pueden transformar en algo desagradable para el Señor. Sin duda. El Señor conoce nuestro corazón, conoce lo más íntimo de nuestro ser. Aquí podemos ver a Ananías y Zafira en un contexto que aparentemente, como tú bien lo señalabas, nos sorprende. Pero aquí está la importancia de la fidelidad, de ser fiel a Dios. Nosotros conocemos la historia, no sé si la mayoría de nuestros amigos la conocerá, pero ellos propusieron en su corazón vender una propiedad y entregar ese dinero a la obra, a la predicación del Evangelio, pero sin embargo, en vez de entregar todo ese dinero, entregaron un poquitito nada más, o más que un poquitito. Se reservaron para ellos. Pero no completo, se reservaron. Y yo a veces he pensado en esto, a lo mejor pensaron ellos, esta propiedad debe costar unos 10 millones de pesos, pensaban ellos, ¿no? Y estos 10 millones de pesos los vamos a poner para la obra. Pero cuando tasan la casa no eran 10 millones de pesos, eran 25 millones de pesos. Y nadie más sabe. Entonces dijeron, entreguemos los 10 millones, total, nadie más sabe que esto vale 25. Pero resulta que ellos habían dispuesto en su corazón a entregarlo todo. Ahora, me pregunto,
si hoy día estuviese Pedro y hiciese lo mismo, ¿cuántos quedaríamos respirando, por decirlo de alguna manera? Yo creo que la importancia de la fidelidad a Dios sobrepasa todas las cosas. Ahora, interesante que ellos caen muertos, ¿no? Primero él, después ella. Y está esta frase muy famosa, ¿no? Conocida. Verso 4 dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Podían haberlo hecho, no tendrían para qué haber prometido nada, hubiesen Claro. haber vendido su propiedad, No y era ni un obligatorio. problema, no era obligación hacerlo. Pero ustedes propusieron en su corazón hacerlo, pero no hicieron conforme ustedes pensaban hacerlo. Ahora, era así una práctica, como leímos al comienzo de este capítulo, era una práctica que la iglesia había adoptado, producto de que ellos deseaban la expansión del Evangelio para que Cristo viniera pronto. Entonces, es una práctica avalada por Dios, porque Dios en ningún momento manifiesta que es errado, al contrario, al mentir al Espíritu Santo les trajo la propia muerte a esas personas. Entonces, cuán importante es ser fiel a Dios en aquellas cosas que son bíblicas, aprobadas por Dios, y que independiente de la forma como se pueda llegar a usar bien o mal, pero en el fondo aquí es un tema, es mi adoración para con Dios. Hoy en día nosotros podemos encontrar personas que pueden decir, es que yo no soy fiel a Dios, o yo no doy ofrendas, o no devuelvo mi diezmo, porque el pastor hace mal uso del diezmo. Entonces aquí nosotros vemos que el tema no es simplemente con la iglesia o la estructura, la organización, sino está directamente vinculado con mi relación con Dios y en este caso con el Espíritu Santo. Es un tema espiritual. Claro, aquí hay algo bastante interesante y yo creo que Ananías y Zafira pasaron por alto que Dios estaba observando todo. Ellos quisieron creer que podían engañar a los hombres, que podían engañar a la iglesia, pero Pedro es súper claro con Ananías en este caso y le dice, ¿por qué engañaste a Dios? Era algo que ya iba directamente en esta relación vertical y no en la relación horizontal. Entonces, es una alerta para nosotros que a veces tal vez queremos hacer cosas pensando que no, el hermano no se va a dar cuenta, no, el pastor no se va a dar cuenta, pero ¿qué sucede? Que arriba está Dios viendo y observando y al final de cuentas es a Él en realidad que tenemos que rendirle cuentas y no a nuestros hermanos. Entonces es también bastante asombroso como Pedro, por lo menos con Ananías, lo pregunta directo, en seco. Pero con Zafira todavía le da el beneficio de la duda, todavía le hace la pregunta, Zafira, ¿vendieron esto y es evidentemente el precio de esto? Y ella todavía, sí, fue en tanto. Claro. Ratificando Entonces, ya la decisión de mentir. Es una muestra de cómo el Señor, tal vez con Ananías fue directo, pero con Zafira también dio una oportunidad de arrepentimiento y ella simplemente no quiso Porque aprovechar. tal vez era la cómplice. Exactamente. Y el actor directo, el protagonista era Ananías. Claro, pero fácilmente los dos pudieron haber muerto en el mismo momento. Y Sin con duda. Zafira todavía hubo una oportunidad de que ella dijera, disculpa Pedro, todavía tenemos una porción del dinero, tenla. Y no sucedió así. Entonces es ver también cómo los malos actos o cuando nosotros queremos engañar a Dios indiscutiblemente tiene consecuencias, bien sea inmediatamente o un tiempo después, que de hecho el hecho de que sea tiempo después también nos muestra un poco la misericordia de Dios, cómo nos da en la oportunidad hasta el último momento de arrepentirnos. Y cuando sucede todo lo malo es porque nosotros no quisimos aprovechar. No solo mentirle al Espíritu Santo, sino también perder nuestra salvación. No porque somos salvos por lo que damos o por la proporción que damos, sino porque la fidelidad denota ese amor y compromiso y entrega a nuestro Señor. Cuán importante es, vimos acá en la vida primitiva, la vida cotidiana de la iglesia primitiva, cuán importante es la segunda venida. Ay, la segunda venida. Cuánto anhelo la segunda venida y me emociona de solo pensar en ese gran acontecimiento. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, hoy tú tienes la oportunidad de abrir las Escrituras, conocer un poquito más a Jesús. Quiero invitarte a buscar en internet esta página www.encuentraunaiglesia.org. Ahí vas a encontrar una iglesia cercana a donde tú vives, donde podrás congregarte, donde podrás estar en comunión con los santos, como lo señalaba la lección de esta semana. Quiero invitarte también a aferrarte a la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ningún nombre
o hombre hay salvación solo en Cristo Jesús. Y fíjate que acá en la Escritura yo quisiera compartir con ustedes, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hoy quiero invitarte con el corazón en la mano a entregar tu vida a Jesús. Las señales están dadas. Podemos ver cómo el Señor ha bendecido tu vida, mi vida, porque estás respirando, porque estás viendo en este momento este programa. Y no es por casualidad, porque ninguna de las cosas que suceden son por casualidad. Dios está sentado en el trono, lo vimos durante este estudio. Él tiene la autoridad y Él en esta hora está junto a ti, está junto a nosotros, queriendo tomar tu vida, porque el único anhelo del Señor es que tú seas salvo, pero Él no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Yo quiero invitarte a entregar tu vida a Jesús. No quiero que me escuches a mí, quiero que escuches a Jesús. Venid, benditos de mi Padre. Tú has sido llamado en esta hora por el Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, entrega tu vida a Él. Busca una iglesia, encuentra una iglesia cerca de tu casa. Encuentra una iglesia.org. Querido amigo, son tantas las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, transformarla. Permite que el Espíritu Santo obre en todo tu ser y que tu decisión pueda ser: Señor, te entrego mi vida a tu servicio. Yo quiero orar por ti en esta hora. Vamos a orar. Querido Señor, tu venida está tan cercana. Los apóstoles, Señor, vibraban con pasión con solo pensar en tu venida. En esta hora hay un grupo de tus hijos en diferentes lugares del mundo con su rostro inclinado, creyendo también en el pronto retorno de nuestro Señor. Queremos tener la misma pasión que tuvo Pedro, los apóstoles, los discípulos, Señor. Queremos tener esa pasión. Queremos, con los ojos de la fe, mirar tu segunda venida, porque de esa forma, Señor, hoy nos llenamos nuevamente de energía y de pasión para poder continuar, sea cual sea el problema que mis amigos tengan. Los apóstoles, los discípulos fueron echados en la cárcel, fueron azotados, Señor, pero nunca perdieron su pasión de ver con los ojos de la fe la segunda venida de Cristo. Y en esta hora te ruego que tú bendigas a aquel amigo, aquella amiga, aquel que en este momento en su corazón está anhelando tener un encuentro contigo. Te ruego, Señor, que tú le puedas guiar a donde están reunidos tus santos. Encuentra una iglesia.org. Allí, Señor, podrán encontrar una iglesia cerca de ellos. Bendíceles, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Ernesto. Que Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Noriani, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. A ustedes. Y a través tuyo, no solamente un saludo, sino que vamos a orar mucho por el Ministerio Nuevo Tiempo, para que muchas personas conozcan de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Y queridos amigos, muchas gracias también por su compañía. Recuerden que estamos juntos, en comunión con Dios, relacionándonos, invitándole a que asista a una iglesia adventista y también para poder testificar y cumplir la misión. Que Dios te bendiga y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.